Y ahora continuamos con el doctor Vicente Hernández Ortiz, investigador titular del Instituto de Ecología ACE. Buenas tardes a todos y primero agradezco a los organizadores del evento que nos hicieron favor de invitarme a participar en este homenaje a Miguel Ángel, siendo que creo que soy el único que no soy coleopterólogo que sale en el programa, cosa que agradezco bastante. Así que desde mi perspectiva, a mí me gustaría narrarles un poco la historia de una segunda fase. No quiere decir que yo sea muy joven, sino que soy un poco ya dentro de la otra generación que sigue que les va a narrar ahora esta historia. Y a mí me encargaron los organizadores que hablaron un poco acerca del liderazgo de Miguel Ángel para formar grupos y lo que se refiere básicamente a la fundación de la colección entomológica IEXA, que también ustedes saben es una colección que ya tiene cierto tiempo en la institución, pero que pocos saben realmente cómo se gestó y cómo se originó esto. Yo preparé mi charla también diciendo, tal vez planteando de una manera un poco distinta, no siguiendo el protocolo de los organizadores, y la charla también la podría llamar desde la perspectiva mía, hablar de Miguel Ángel como el profesor, el maestro, el colega y amigo. Creo que yo tengo que pasar esto. Bien, el profesor, los tiempos no los tengo muy claros, pero digamos que mi primer encuentro con Miguel Ángel fue alrededor de 1978-1979, y para mí en esta etapa, que considero la etapa de profesor, y que es como una definición, quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, o bien especializado en una determinada área de conocimiento, disciplina académica, ciencia o arte. Durante mis estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias, se requería tomar 2 biologías de campo. Entonces, ahí conocí por primera vez a Miguel Ángel como mi profesor, ya que él impartía el curso denominado Coleoptera Gynophilos de la Sierra de Hidalgo. Ahora corrijo, de la Sierra Norte de Hidalgo. Con él cursé las etapas 2 y 3 de estos cursos, pero en realidad, como bien dijo Beto Terrón, estos cursos duraron creo que 3 o 4 años, 5 años. Bueno, yo tomé el 2 y 3. En ese entonces realizábamos colecta de campo en la región de Otongo y Molango, y acampábamos alrededor de la laguna de Atezca, en donde pasábamos varios días recolectando escarabajos, y siendo Miguel Ángel un gran conocedor de la biología de los coleópteros, esos días fueron realmente intensos y cuyas lecciones siempre fueron grandes diálogos en campo sobre historia natural, mientras que en el salón de clases el aprendizaje se ocupaba de la morfología y adaptación de esos organismos. Algunos años más tarde, yo ingresé a la Dirección General de Sanidad Vegetal como encargado de la colección de insectos de esa entidad. Ahí, en esos años, recuperé más tarde el contacto con mi profesor, quien se desempeñaba entonces como docente en la UAM Xochimilco.
En esta ocasión me acerqué a él para pedirle que revisara el material de escarabajos depositado en la colección a mi cargo. Durante este lapso mantuvimos intercambios intermitentes y en donde yo empecé a hacer mis primeras publicaciones, en particular en la Folia Entomológica Mexicana, y en donde Miguel Ángel ya era editor general de la revista y quien me daba consejos para mejorar esos primeros artículos que yo presentaba a la revista. Entre los años 85-88 aproximadamente, yo cursaba la maestría en la Facultad de Ciencias. Tal vez no es exacto porque la hice como en 5 años, pero más o menos. Pero curiosamente yo desarrollé mi proyecto de tesis con moscas de la fruta y se denominaba mi proyecto Revisión Taxonómica del género Anastrefa en México. Y ante la carencia de especialistas en moscas de la fruta en el país, decidí pedirle a Miguel Ángel que fuera mi director de tesis y asesor del proyecto. Aunque él me dijo que no era un grupo de su especialidad, aceptó orientarme sobre el particular durante mis estudios. Un poco más tarde, durante el trayecto de estos estudios, también cursé la materia optativa denominada Sistemática Filogenética, que también impartía Miguel Ángel, y que nos citaba unas 2 veces por semana, por las tardes, unas 4 horas en cada ocasión, en el Museo de Historia Natural. Ahí también recibí instrucción y enseñanzas de él, aprovechando su vasto conocimiento sobre el tema, incluso haciendo ejercicios prácticos sin ningún tipo de ayuda informática, ya que no la conocíamos. Entonces nos enseñó a hacer los análisis donde no existía software ni nada de eso para hacer análisis. Durante esta etapa de profesor, yo recibí de Miguel Ángel una marca distintiva de la forma de ver el estudio integral de la sistemática de los insectos, además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos en las materias que enseñaba. En una segunda etapa que yo traté con Miguel Ángel, podría denominarla yo como la etapa del maestro, que hay varias acepciones al respecto, del latín magister, que hace referencia a la persona que ha estudiado magisterio y se encarga de enseñar a los alumnos en escuelas, colegios o universidades. También podría ser un sinónimo de sensei, que es un título japonés para referirse a los maestros y figuras de autoridad, ya sea de artes marciales o de alguna otra disciplina. O sinónimo de gurú, maestro en hinduismo, budismo y sijismo. En algunas religiones tradicionales y tradiciones espirituales se usa el término maestro para designar a los guías espirituales. En particular se usa para aquellas figuras históricas que impartieron enseñanzas notables que perduraron a través del tiempo. Mis orígenes en el INECOL datan del año de 1989, en donde me integré gracias a una propuesta de Miguel Ángel, quien una vez me llamó a la UNAM, en donde me desempeñaba como técnico académico en la Colección Nacional, para invitarme a incorporarme como investigador al INECOL, sito entonces en Chapultepec, en la Ciudad de México. El INECOL pretendía cambiar su sede a la ciudad de Durango. Al respecto le pedí una semana para pensarlo. Y poco tiempo después lo visité en Chapultepec para manifestarle mi agradecimiento por considerarme para ocupar una posición en el INECOL. Pero en definitiva no era viable para mí, ya que Durango no me parecía el mejor lugar para cambiar mi residencia y mi familia. Al paso de los meses, tal vez poco menos de un año, volvió a contactarme para platicar y entonces en su oficina me dijo nuevamente que el INECOL saldría de Ciudad de México, pero para trasladarse en esta ocasión a la ciudad de Jalapa. Y volvió a hacerme el ofrecimiento anterior. A esto le pedí unos días para platicarlo con mi familia y unas 2 semanas después acepté su amable ofrecimiento
Y fue entonces cuando inicié una segunda etapa con Miguel Ángel como mi maestro. En aquel momento, aparte de mi persona, diversos colegas de nuevo ingreso también se incorporaron al INECOL, el recién formado o formalizado Departamento de Biosistemática de Insectos, cuyo jefe era Miguel Ángel, y entre este personal se encontraba también Rodolfo Novelo, Jorge Valenzuela, Cuauhtémoc de Loya, Leonardo Delgado y un servidor. En ese entonces Miguel Ángel tenía la visión de conformar un grupo académico en la disciplina de la entomología y que tuviera un impacto a nivel nacional. Los primeros pasos en Jalapa fueron de avanzar. Veníamos sin familias, en donde las jornadas eran de unas 12 horas en el INECOL, y en el diario andar, usualmente todos los demás terminábamos la actividad como a las 6 p.m., ya cansados del trabajo, pero Miguel Ángel tenía cuerda para rato, siempre escribiendo papers, en tanto que varios de nosotros no teníamos a dónde ir, ni siquiera a casa, y como él tenía vehículo, lo esperábamos para ir a cenar en alguno de los pocos restaurantes en Jalapa que aún permanecían abiertos a las 10 de la noche. Así, los primeros meses en Jalapa transcurrían en jornadas de lunes a sábado y en algunos casos viajando a Ciudad de México el fin de semana para visitar nuestras familias. Pero cuando no viajábamos a Ciudad de México, varios de nosotros, y por supuesto Miguel Ángel, con frecuencia nos reuníamos el fin de semana en la casa de Imelda Martínez, la doctora Imelda, en Coatepec, quien nos invitaba para degustar la exquisita cocina mexicana que ella preparaba. Seguramente que todavía la sigue preparando, pero no la he probado recientemente. Incluso en ocasiones con guitarras y algunos cantos, que por cierto no lo hacíamos tan mal, y departiendo con algunas aguas de limón hasta altas horas de la madrugada. Sí. Bien, a la llegada a Jalapa, Miguel Ángel trajo consigo un material de escarabajos, aproximadamente 5,000 especímenes. Sí, acumulado bajo proyectos faunísticos conducidos anteriormente. Ya instalados aquí, en las nuevas incorporaciones al grupo de trabajo, continuamos bajo su coordinación, relacionando estudios faunísticos, taxonómicos y de otra índole, en particular de Coleóptera, incorporando además Díptera, Odonata y Formicide, producto de nuestras investigaciones en curso. Hasta entonces, el material curado se iba acumulando en cajas de diversos tamaños, colores y sabores. Ante el problema de su preservación, para continuar con los estudios, fue entonces que surgió la idea del grupo para conformar de manera formal una colección entomológica a cargo del Departamento de Biosistemática de Insectos. Por tanto, el origen de la colección no tuvo como base un proyecto institucional, ya que los primeros mobiliarios fueron encargados por Miguel Ángel al frente del departamento, utilizando parte del presupuesto que nos asignaron, incluyendo la compra de insumos diversos relacionados con el trabajo curatorial. En el periodo entre 89 y 95, Miguel Ángel no solo impulsó la consolidación del grupo académico, sino que además promovió y apoyó la formalización de la colección de insectos, que entonces era un acervo departamental para buscar su reconocimiento institucional y nacional. Con el maestro compartimos largas charlas vespertinas como mi orientador y experto en la sistemática entomológica y de la morfología de los insectos, en donde aprendí y entendí diversos aspectos para resolver los estudios en curso a través de sus consejos, opiniones y recomendaciones. Finalmente, definiría durante mi charla una tercera etapa
que sería la del colega y amigo. Varias acepciones que busqué en los diccionarios sobre esto. Es colega, persona que tiene la misma profesión que otra, y amigo, persona con la que se mantiene una relación de amistad. Y del latín amicus, que es afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece en el trato. Ya contratado en el Departamento de Biosistemática de Insectos, llevé a cabo mis estudios de doctorado. Lento el muchacho para trabajar. Como es de suponer, mi tema de tesis fue con dípteros, denominado Sistemática y Filogenia del género Hexaqueta en la región tropical. Aun cuando el tema trataba con moscas, nuevamente solicité a Miguel Ángel su asesoría y orientación formal para el desarrollo del proyecto, cosa que aceptó con gusto. A principios de 95, Miguel Ángel tomó un sabático en la UAP, dejando vacante la jefatura del Departamento de Biosistemática de Insectos. Y fue ahí donde me impulsó y apoyó para ocupar esa jefatura. Al año siguiente, bajo el esquema de la reorganización institucional, bajo la dirección del doctor Sergio Guevara, nuestro grupo académico se transformó en el Departamento de Entomología, logrando así su consolidación académica. En esta etapa se vino la fundación formal de la colección, que hoy conocemos como IEXA, y después de diversas gestiones en los años subsecuentes, primero buscando el reconocimiento ante la CONABIO, gestionamos la adquisición de gabinetes entomológicos apropiados mediante un proyecto aprobado para la infraestructura de colecciones científicas, mejorando el mobiliario y el estado de conservación del acervo, que entonces tendría una sala de apenas 32 metros cuadrados y capacidad para albergar unos 70,000 especímenes en seco y en alcohol. En esta tarea participaron también Rodolfo Novello, Jorge Valenzuela, Cuauhtémoc de Loya, Leonardo Delgado, junto con otros colaboradores integrados posteriormente como Roberto Arce, Antonio Gómez, Luis Quirós y César Rojas, entre otros. Con esta base de trabajo, la fundación formal de la colección IEXA ocurrió precisamente a principios de enero de 1998, cuando nuestras gestiones y el proyecto presentado ante Semarnat dieron por resultado el otorgamiento del Registro de Colección Científica Nacional, con base en un acervo de 62,000 especímenes curados, particularmente de los órdenes Coleoptera, Diptera, Odonata y Formicidae Hymenoptera. Ante el reconocimiento institucional y nacional de la colección IEXA, en los años subsecuentes se incorporaron a la misma curadores asociados en otros grupos taxonómicos, como Coleoptera Pasalide con Pedro Reyes y Hemiptera con el recién desaparecido Luis Cervantes Pérez, con lo cual se vio enriquecido y fortalecido el acervo biológico. La parte de consolidación y crecimiento de esta etapa de la colección, poco tiempo después, alrededor del año 2002, con el apoyo del director general de Sergio Guevara, las capacidades e infraestructura de esta colección crecieron significativamente para contar con una sala de colección de unos 190 metros cuadrados y una capacidad estimada para albergar hasta 500,000 especímenes preparados. Y para el año 2009, esta colección ya albergaba alrededor de 207,000 especímenes curados por especialistas y conformando así una de las principales colecciones de insectos a nivel nacional en los grupos representados. En el ámbito personal quiero destacar que durante esta etapa tuve la oportunidad de convivir en momentos familiares y personales con Miguel Ángel. Muchos de ellos compartiendo tardes muy agradables en su casa, junto con Gloria y con sus niños, en ese entonces, ahora
no muy niños ya, Mauricio, Héctor, Lorena, que con frecuencia nos invitaban a mi familia y a mí a compartir con ellos. En esas tardes conversábamos de todos los temas, incluyendo de política, de hijos, de saberes y academias, y siempre los recordaré con aprecio. Como persona tuve un trato con Miguel Ángel en diferentes etapas de mi vida. Tengo claro que su visión de largo plazo, su disciplina y habilidades dejaron una profunda huella en los integrantes del grupo de entomología del INECOL, pero también un gran impulso para la conformación y consolidación de la colección entomológica IEXA, que hoy es orgullo de nuestra institución. En lo personal, puedo decir que gran parte de mi carrera científica, desde los orígenes de mi formación profesional, Miguel Ángel influyó de una manera profunda sobre mis conceptos y forma de pensar, para entender la sistemática biológica como una disciplina interesante y trascendente para el entendimiento de los fenómenos biológicos. Más allá de los números de la excepcional carrera científica de Miguel Ángel, él no debe ser recordado por sus centenares de artículos solamente, libros y participaciones académicas, sino además porque ha dejado una huella muy profunda en muchos de nosotros. A través de su influencia en la formación de estudiantes de diversas generaciones, por sus enseñanzas y más aún por las vivencias compartidas con los que lo conocimos y tratamos por largo tiempo. Gracias. Agradecemos al doctor Vicente Hernández su participación, muy emotiva.